Recibimos ahora al subsecretario de Lucha contra las Adicciones de la provincia de Córdoba, Pablo Bonino. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Gabriel. Un placer estar hoy acá. No, gracias, Pablo. El placer es nuestro de recibirte. Bueno, transitamos la semana de la prevención. Contanos de qué se trata y las actividades que están realizando. Bueno, te cuento, la Semana Provincial de la Prevención del Consumo de Drogas comenzó el lunes 21 y finaliza el próximo lunes 28. Esta semana tiene por objetivo visibilizar la problemática asociada al consumo de drogas y especialmente las diferentes propuestas para su abordaje. Te cuento, Gabriel, como vos seguramente sabés, porque nos venís acompañando desde hace un tiempo, hace 5 años que se realiza la semana. No obstante, hace 2 está instaurada por ley, la ley 10.610, que tiene por objetivo esta ley impulsar a que diferentes instituciones, ya sean del ámbito público como del ámbito privado, formen parte de la semana y realicen acciones. Este año se van a realizar más de 500 actividades en total y tiene una particularidad en donde se han sumado instituciones como las universidades. La Universidad Nacional de Córdoba salió por el Consejo Superior, la Universidad de Villa María, la Universidad Católica, pero también se han sumado instituciones vinculadas al mundo del deporte, por ejemplo, ¿no? Se sumó Talleres, se sumó Belgrano, se sumó la Cámara de Gimnasios, que tiene una particularidad que, al igual que la Cámara de Natatorios, están cerradas actualmente por el contexto del COVID. No obstante, han logrado entender que este es un tema que trasciende y el próximo lunes, cuando abran en sentido estricto el próximo sábado, van a encontrar las personas que vayan a los gimnasios o a los natatorios un afiche en donde junto a ellos vamos a estar trabajando, por ejemplo, el programa provincial para dejar de fumar, donde van a encontrar las personas un código QR que si lo escanean acceden, digamos, al formulario para inscribirse para este programa. Se sumó Caminos de la Sierra, en donde en todos los peajes de Caminos de la Sierra hay información relativa a los más de 200 espacios que tiene en marcha la Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones para abordar la temática. Se sumaron colegios profesionales a través de la FEPUC, como son 13 colegios profesionales puntualmente del sector de salud que se han sumado. En fin, una gran cantidad de instituciones, porque la conceptualización, Gabriel, de esta semana es que para abordar de una forma integral la problemática necesitamos armar un gran rompecabezas. Y ese rompecabezas tiene diferentes piezas: la educación, el deporte y el arte, el Estado, por supuesto, es una responsabilidad ineludible, pero también las organizaciones sociales, la educación y demás. Pablo, así que vamos a estar trabajando en esa línea. Para llegar antes, ¿están haciendo algo en las escuelas o tienen planificado, sí, digamos, en el nivel medio? Es una excelente pregunta y te cuento que en años anteriores hemos capacitado en conjunto al Ministerio de Educación a todos los directivos de nivel inicial y nivel primario. En el nivel medio en particular se trabaja a través de lo que nosotros llamamos programa de fortalecimiento emocional, donde trabajamos con los alumnos. Esto lo hacemos principalmente con los centros de la RAC, de la Red Asistencial de las Adicciones de Córdoba, en donde no se habla de sustancias, no se habla de drogas, se habla de qué es lo que me pasa a mí, qué cosas no me gusta sentir, qué hago yo para alejarme de esas cosas que no me gustan, y cuál es el costo de eso, ¿no? Y ahí los alumnos, las alumnas van poniendo sobre la mesa diferentes problemáticas y en función de eso vamos trabajando. Eso forma parte del trabajo cotidiano que realizan los más de 120 centros que están en funcionamiento en el interior provincial, por ejemplo. ¿Qué estadísticas manejan con respecto a la evolución del consumo y de las adicciones en los últimos años? ¿Es un fenómeno que viene incrementándose, que viene descendiendo, que se ha mesetado? ¿Cómo están? Bueno, para responder esa pregunta uno tiene como 2 variantes, ¿no? Uno podría agarrar y decir, bueno, veamos las estadísticas oficiales. En este sentido tendríamos que remontarnos al Observatorio Argentino de Drogas. La última estadística que publicó sobre población general fue en el año 2017. Y en líneas generales uno podría decir que según esa estadística, que ya es un poquito vieja, el consumo se ha ido incrementando año tras año, ¿no? Nosotros también te podemos contar lo que vemos en la trinchera, por decirlo de alguna manera, en los centros asistenciales y preventivos. Y ahí notamos que cada vez más personas consultan. Ahora bien, eso no significa que se incremente la cantidad de personas que están consumiendo, sino que significa que hay más personas que se están enterando
dónde consultar, se están animando a consultar, porque en esto, Gabriel, como vos sabes, hay mucho estigma, ¿no? Todavía pesa mucha discriminación y mucho imaginario en relación a la persona que consume. Entonces, lo que yo te diría es, seguramente se ha incrementado especialmente en lo que respecta a marihuana, sin duda alguna, en lo que respecta a... Consultas por el consumo, digamos. Sí, consulta por adicción a la marihuana, ¿no? Esto es interesante el señalamiento, porque nos permite ser muy claros y señalarle a todas las personas que nos están escuchando que la marihuana puede llevar a la adicción, ¿no? A veces parece que fuese algo inocuo, ha bajado mucho la percepción del riesgo, pero la marihuana es una droga, al igual que el alcohol, el tabaco, la cocaína, genera daño y puede llevar a la adicción, y recibimos muchas consultas por este tema. No solo de familiares, sino de personas que consumen y quieren dejar de consumir y por ahí se les hace cuesta arriba dejar de consumir. ¿Y qué otras drogas? Bueno, lo que se consulta mucho, especialmente en los barrios de la ciudad de Córdoba y en el interior provincial, es en relación a la problemática del alcohol, ¿no? El alcohol más en el formato de alcoholismo o el alcohol mezclado con psicofármacos. Esto es frecuente en el trabajo territorial. Nosotros tenemos un programa que se llama Programa de Prevención Territorial, donde hacemos talleres preventivos, donde son talleres de deporte, de teatro, de arte, pero también hay espacios de primera escucha. Al día de hoy hay más de 80 espacios de primera escucha distribuidos en diferentes barrios de la ciudad, y las consultas habitualmente allí están vinculadas al alcohol y al alcohol mezclado con psicofármacos. Lo que nos preocupa mucho, porque si bien la prevalencia, es decir, la cantidad de gente que es alcohólica es relativamente baja, el alcohol genera un impacto enorme en la salud pública. De hecho, es la sustancia que más daño le genera a la salud pública, más que todas las otras drogas juntas. Y esto ¿Más que todas las otras drogas juntas? Sí, más que todas las otras drogas juntas. Eso es un estudio que hizo David Nutt, que es un psicofarmacólogo inglés, está publicado en la revista The Lancet. Y eso pasa porque si uno se pone a ver los problemas asociados, como los accidentes de tránsito, los embarazos no intencionales, las infecciones de transmisión sexual, la carga que eso tiene para el sistema sanitario es enorme. Y habitualmente es una droga que se naturaliza, nadie se horroriza si encuentra a su hijo, a su hija consumiendo alcohol a los 13, 14 años, 15 años, pero si la encuentran con otras sustancias, sí. Y la evidencia muestra que mientras más tarde se comienza a tomar alcohol, menor es la probabilidad de sufrir problemas asociados a las drogas en el futuro. De iniciar una adicción. Pablo, ¿y qué otras adicciones, por llamarlas de alguna manera, no convencionales, trabajan en la Secretaría? Bueno, en cuanto a las adicciones no convencionales, por llamarlo de alguna manera, o saliéndose un ratito de la caja, vas a encontrar lo que es la adicción al sexo, por ejemplo, ¿no? Que a veces, cuando uno lo cuenta, a mucha gente le parece gracioso y demás, pero tiene prevalencia, es decir, hay personas que sufren esta adicción. Fue famosísimo el caso de Tiger Woods, digamos, ¿no? Pero en Córdoba hay personas que padecen esta adicción, nosotros tenemos grupos especiales, de hecho también se enlaza con los grupos de ayuda mutua, es decir, como Alcohólicos Anónimos, nada más que para adictos al sexo, también funcionan en la Secretaría. También se trabaja mucho lo que es la codependencia o la adicción, si se quiere, emocional. También forman parte de lo que podríamos denominar adicciones sin sustancia, ¿no? Y es algo que se viene trabajando mucho. Se consulta, especialmente, los medios consultan bastante sobre la adicción a la tecnología, puntualmente, ¿no? Al internet, a los juegos. Es algo que ha ocurrido más... Es difícil, a ver, ¿cuántas horas es normal y cuántas horas es una adicción el videojuego? Sí, el ejemplo claro ahí es... ¿Se sabe el límite o es, Mirá, o es difuso? Es difuso y como todo lo referido al consumo o la ejecución de conducta, porque el consumir es la ejecución de una conducta, claramente cuando el centro de la vida pasa a ser esa conducta, estamos frente a un problema, ¿no? Pasa lo mismo con la vigorexia o la adicción al ejercicio en el deporte, digamos, ¿no? Esto de la adicción a la tecnología es más común y se han reportado casos en países asiáticos donde han habido personas, no necesariamente jóvenes, personas que hasta se han puesto suero y han estado 2 o 3 días
jugando a los videojuegos y hay casos donde se han reportado fallecimientos. En nuestro medio no es tan común en esa línea. Y un padre, antes de irnos a la pausa, ¿cuánto tiempo puede dejar que sus hijos jueguen de una manera sana y ya desde ahí para adelante? La última pregunta que te hago. Depende mucho la edad del hijo, de la hija. Se recomienda que hasta los 2 años pantalla cero. Después de eso, un tiempo moderado son 2 o 3 horas por día. Pablo, si te parece, podríamos comenzar por consejos para dejar de fumar. Si se está fumando más o menos que antes con todas estas nuevas leyes y prohibiciones de fumar en espacios cerrados o semicerrados. En relación al fumar y puntualmente tabaco, se viene haciendo un gran trabajo desde hace un tiempo, ¿no? Un poco esto de lo que vos señalabas, la legislación que ha bajado un paquete de normas de regulación que van desde agregar impuestos, desde prohibir la publicidad en eventos deportivos o en eventos masivos, como también la prohibición de fumar en los espacios cerrados. Y especialmente esto cobra más sentido cuando uno lo piensa en contextos como el que atravesamos ahora con el COVID, donde sabemos que las personas que fuman tienen un peor pronóstico si se contagian de COVID, ¿no? Categóricamente el consumo del tabaco viene disminuyendo año tras año. Es más raro que se comience a fumar tabaco, eso ha bajado muchísimo en la población joven. No obstante, sí tenemos una población de mediana y de más adulta que sigue fumando, ¿no? Y muchas veces no saben que existen tratamientos 100% gratuitos que ofrece, en este caso, la provincia de Córdoba para dejar de fumar, que existen diferentes modalidades porque tenemos tratamientos presenciales, tanto en Córdoba capital como en muchos centros de la RAC en el interior provincial, tratamientos a distancia, donde se utilizan herramientas como WhatsApp, Zoom. Por ahí es el lado bueno de la pandemia, nos obligó a buscar nuevas formas. Y ni qué hablar si uno piensa en nuevas formas de la reciente incorporación que hemos hecho de tratamiento para dejar de fumar basados en realidad virtual, ¿no? En donde más allá de donde esté la persona en la provincia, se les ha entregado un kit para que con su teléfono pueda realizar tratamiento y es totalmente gratuito. Así que cada vez me animo a decir que se comienza a fumar menos y hay más interés por parte de las personas en dejar de fumar. En el bloque anterior dijiste que el alcohol era la droga que más gente mataba, incluso sumando y comparándola con todas las otras drogas juntas. Está prohibida la publicidad del tabaco y no la del alcohol. ¿Qué lógica tiene esto y cómo se hace para dejar una adicción al alcohol y al alcohol con psicofármacos, como señalabas que es otro inconveniente que hay? Un comentario que te hago, Gabriel. Yo anteriormente señalaba que es la sustancia que más daño le genera a la salud pública, no la que más muerte genera. La que más muerte genera es el tabaco. De hecho, el tabaco mata a la mitad de las personas que lo consumen. En relación al alcohol... Es decir, que por año mueren más personas a causa del tabaco que del alcohol. Sí, absolutamente, absolutamente. En forma directa, ¿no? Si uno cuenta los accidentes de tránsito, las situaciones de violencia, no te sabría decir, pero por forma directa mata a la mitad de los consumidores. Es la sustancia que más muerte genera, el tabaco, y es legal. Y a pesar de que no se promociona en eventos deportivos, se promociona y se vende y se compra en un kiosco, ¿no? Vos me preguntabas... Es gravísimo lo que estás diciendo. A ver, si el 50% de las personas que fuman van a morir a causa del tabaco. Sí, es información de la Organización Mundial de la Salud y de hecho es el eslogan o el tópico que se trabajó el día martes durante la Semana de la Prevención. También está disponible en la página web de la Secretaría esto. En relación a lo que me preguntabas del alcohol, ¿por qué no se ha hecho una ley que regule la promoción y demás? Yo me animo a decirte así a secas que es por el lobby de la industria del alcohol, que es enorme, ¿no? Es enorme. De hecho, no nos olvidemos que hay básicamente 3 empresas cerveceras en todo el mundo. Hace una presión muy fuerte. Sí han existido iniciativas legislativas para regular específicamente la publicidad del alcohol. Y hay estudios locales puntualmente que ha realizado científicos del CONICET, el doctor Ricardo Pautazzi y la doctora Pilati, que señalan que no solamente la publicidad es importante en relación al alcohol, sino también la facilidad de acceso. Se ha comprobado que mientras más puntos de venta de alcohol, por supuesto que legales, ¿no? Estamos hablando de bares, estamos hablando de kioscos. Sí, lógico, es legal venderlo. Por supuesto, se incrementa el consumo, ¿eh? Mientras más fácil es el acceso,
más gente va a consumir alcohol. Y tampoco hay regulación específica en eso. Y para dejar, por ejemplo, la cocaína o algún otro tipo de drogas, ¿cómo se empieza? ¿Qué se debe hacer? ¿O la misma familia? Bien. Ya después te vamos a pedir que nos recuerdes bien las vías de contacto. El primer paso es sacar un turno a las vías de contacto que van a aparecer en pantalla, ¿no? Eso es clave. El primer paso es pedir ayuda. Eso es fundamental. En segundo lugar, yo si tuviese un problema pido ayuda y lo que se recomienda es pedirle ayuda también a un familiar o a un ser querido. Se sabe, la investigación ha mostrado que si un familiar participa del tratamiento o un ser querido, un referente afectivo, ese tratamiento tiene más probabilidad de ser exitoso. Es decir, que también puede estar relacionado con la carencia de afectos. Bueno, ¿La adicción? La adicción tiene múltiples determinantes, en donde la carencia de afecto puede ser uno de esos, el trauma, haber pasado situaciones muy difíciles durante la vida puede ser otro. Hay un factor común, ¿no?, en una persona que tiene un problema de adicción, y es una persona que la está pasando mal, digamos. Al margen de su historia de vida, en ese momento, en el momento donde uno pide ayuda, te encontrás con vos mismo y te mirás frente a frente y sabés que las estuviste pasando mal. Y eso es lo que lleva a la persona a pedir ayuda. Pablo, recuérdanos las vías, a ver, las redes sociales, ¿cómo se contacta la gente con ustedes? Bueno, para sacar un turno, para hacer una consulta, pueden contactarnos en primer lugar mediante WhatsApp, pueden mandar un mensajito al 3513-810583, o también pueden escribirnos en nuestras redes sociales, donde figuramos en Facebook y en Instagram como Adicciones CBA, o pueden entrar a nuestra página web, que es www.secretariadeadicciones.com. Esas son las formas de contacto en donde nos buscan ahí, nos encuentran, nos escriben y van a recibir una respuesta. Pablo, puede resultar chocante la pregunta, pero ¿qué tasa de efectividad tienen estos tratamientos para dejar las adicciones? Es una pregunta excelente porque es algo que circula, ¿no? Está este famoso dicho que es más difícil que dejar las drogas, ¿no? Y efectivamente es difícil, pero se puede, ¿no? Tiene una tasa de efectividad similar a la que tiene la hipertensión y la diabetes. ¿Por qué? Acá, Gabriel, hay que pensar que los tratamientos trabajan sobre una enfermedad que es crónica, es decir, dura para toda la vida, no hay cura. A diferencia del COVID, no tenemos una vacuna para trabajar. Es decir, siempre se es adicto. Siempre se es adicto. Una vez que se es adicto, siempre se es adicto, y lo que uno hace es convivir con esa característica, ¿no? Y es recidivante la enfermedad, es decir, pueden haber episodios de recaída. Y si hay una recaída, hay que incorporarlo al tratamiento. No significa que todo fracasó. Esto es como te decía antes, como alguien tiene hipertensión. Tenés hipertensión, le echaste más sal a la comida, te olvidaste la pastilla, te va a dar un pico de hipertensión. Ahora, ¿fracasó el tratamiento de hipertensión? A nadie se le ocurre decir que fracasó por eso. Esto es igual, solamente que tenemos que cambiar la forma en que lo vemos y trabajar con las familias, con los seres queridos, para que cuando esto ocurra se incorpore al tratamiento y no perder lo que se hizo anteriormente. ¿Y cómo se puede enfrentar lo que estamos próximos, ya cuando logremos la inmunidad de rebaño, de la vuelta a la normalidad? Es decir, que vuelvan los boliches, que vuelvan los bailes, que vuelvan los encuentros sociales masivos, siempre ligados al consumo de sustancias. Bueno, es una pregunta que requiere una respuesta bastante larga, porque a nosotros nos preocupa mucho qué va a pasar después de que venga la vida normal, si se quiere, entre comillas, ¿no?, donde volvamos a estos hábitos de eventos masivos. Siempre que han habido pandemias, eventos catastróficos, han existido diferentes picos, ¿no?, los famosos años locos en su momento. Entendemos que muchos de los hábitos que se están adquiriendo ahora, por ejemplo, el desplazamiento de los días de consumo. Antes se consumía principalmente jueves, viernes y sábados, ahora estos días se han trasladado a los lunes, martes, miércoles, y tememos que eso es algo que quede y va a afectar a cómo nos desenvolvemos en la vida, y es algo que tenemos que trabajar. Pablo, te agradecemos por haber formado parte de Meridiano 64. Quedan las puertas de nuestro programa abiertas. Gracias a vos, un placer.